para grabar esto. ¿Se recuerdan cuando viene del año anterior? ¿Qué cuenta es la que debo utilizar? ¿No era algo de resultado? Sí, eso es. Resultado del ejercicio. No, ay. Resultados acumulados. Resultados acumulados. Exacto. Entonces, cuando viene del año anterior, yo utilizo la cuenta resultados acumulados. ¿Por qué? Porque, ¿cómo fue el asiento? Voy a compartir una pantalla. Esta. Miren, cuando yo tengo, aquí hay ejercicios de BNR que quiero, no están viendo nada. Espera. No están viendo. Este parece que. Ahora sí. ¿Profe? ¿Sí? ¿Usted va a elegir los grupos o uno los puede elegir? Ustedes lo van a elegir. Yo les voy a decir la cantidad de personas. Ya, profe. ¿Ya? Entonces, cuando viendo un poco y repasando un poco lo que es BNR, nosotros teníamos dos opciones. Si nosotros tenemos un valor, o sea, traemos ya en una cuenta mayor, ¿dónde lo puedo hacer aquí? Nosotros traemos en un mayor un saldo, como decía el ejercicio que ustedes tenían, ¿verdad? Que era un deterioro acumulado de existencia. Ustedes traían 50.000, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Esos 50.000. Significa que el año anterior, ¿no es cierto? Ustedes hicieron la comparación del saldo contable de la cuenta de existencia, lo compararon con el BNR. ¿Y cuál fue menor? Era menor el BNR, ¿verdad? Entonces, como era menor el BNR, ustedes el año anterior hicieron un asiento que nos decía una pérdida por deterioro de existencia. ¿A qué? A el deterioro acumulado de existencia, ¿no es cierto? Y eso lo hicieron por 50.000. Esta cuenta que tengo acá, como es una cuenta de resultado, al 31 de diciembre se fue, desapareció, porque las cuentas de resultado mueren el 31 de diciembre. ¿Y qué es la cuenta que nos quedó en el balance? Esta, que es la misma que tenemos aquí en el mayor. Y esta es la que pasó. Si al año siguiente ustedes vuelven a hacer este comparativo, al año siguiente vuelven a hacer esta comparación y ya se dan cuenta que el BNR no es más bajo que el saldo contable, sino que al revés, es el saldo contable más bajito, es este, el monto que es más bajo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ya no tengo este deterioro, tengo que reversarlo. Por lo tanto, tengo que eliminar esa cuenta. Pero como viene del año anterior, me voy a correr un poco acá. Pero como viene del año anterior, ¿yo qué voy a hacer? Si yo tenía esta cuenta de deterioro acumulado al haber, obviamente que lo voy a tener que cargar, ¿no es cierto? Voy a tener que anotarlo aquí, para que se vaya. Voy a tener que anotarlo ahí. ¿Contra qué? Como viene del año anterior, yo voy a usar la cuenta resultados acumulados. Voy a usar esa cuenta, resultados acumulados. ¿Ya? Y esa cuenta resultados acumulados, ¿qué tipo de cuenta es? ¿Es una cuenta de resultado o es una cuenta de pasivo? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. ¿Ya? ¿Qué cuenta es? Creo que de resultado.
es de resultado. Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Si la estoy anotando a la vez, estoy diciendo esta pérdida que el año pasado yo reconocí y que en el fondo se fue al resultado del ejercicio y me hizo pagar menos impuestos, ¿verdad? Menos impuesto a la renta. Hoy en día estoy reconociendo la utilidad, efecto contrario. Estoy diciendo, no, pues esa pérdida que reconocí el año anterior no es pérdida ya, no es pérdida. Por lo tanto, reconozco la utilidad y aquí yo estaría pagando más impuestos. ¿Lo ven? Porque es una cuenta de resultado ganancia. Entonces, esos 50.000 pesos ahora, sobre eso voy a tributar. Eso es lo que, y al mirar ustedes al tiro la cuenta de resultados acumulados, ustedes decir, ah, esta cuenta viene, es un ajuste que viene del año anterior. ¿Se dan cuenta? Porque están utilizando la cuenta de resultado acumulado y es lo que nos dice IFRS. Si usted tiene un ajuste del año anterior, usted lo debe reflejar en la cuenta de resultados acumulados. Y si después va a hacer la apertura de esta cuenta de resultados acumulados, usted se va a dar cuenta que aquí tiene este reverso del deterioro que viene del año anterior. Porque también se explica, ¿no es cierto?, la cuenta de resultados acumulados. Va a tener varias partidas. Pueden haber otros ajustes que sean, no sé, de las propiedades, plantas y equipo, de los intangibles, qué sé yo. Pero van a ir siempre a la misma cuenta de resultado acumulado. Por lo tanto, la cuenta de resultado acumulado podría quedarnos más grande. Pero tenemos que hacer ese análisis, ¿ya? Entonces, para que nos quede claro, cuando yo tengo un saldo en la cuenta de deterioros acumulados, ¿no es cierto? Y me paso al año siguiente, el ejercicio consta de 2 años, ¿no es cierto? Y me paso al año siguiente, vuelvo a hacer mi comparación con el BNR, y si mi BNR ahora aumentó, mi precio de venta menos los costos asociados a la venta fue mayor y por lo tanto el saldo contable es menor, yo lo que tengo que hacer es reversar esta cuenta de deterioro acumulado. ¿Contra qué? Contra resultados acumulados. Eso es cuando pasa de un año para otro. Pero también tenemos la situación cuando pasa en el mismo año. Y este es el ejemplo. Pónganme atención, por favor. Si yo tengo por acá un costo, que sería el saldo contable, de 500, y tengo un BNR de 320, ¿cuál es menor? El BNR. El BNR. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Inmediatamente yo digo, ah, entonces aquí tengo que hacer un ajuste, porque mi costo de las mercaderías está deteriorado, está sobrevalorado el monto de las existencias. Si yo los quiero vender, son 320 lo que voy a obtener por la venta y no 500. Por lo tanto, tengo que hacer ese ajuste. Entonces, yo tengo aquí mis 500 de inventario y mi deterioro acumulado de existencia o de inventario lo voy a tener reconocido por la diferencia, es decir, 500 menos, ¿no es cierto?, los 320 son los 180 que tengo reconocido el deterioro acumulado. Y por otro lado, tengo la pérdida por deterioro, porque ¿qué es lo que hice? Como tengo ese ajuste, hice este asiento, reconoce una pérdida por deterioro de 180 versus el deterioro acumulado inventario de 180. Ahí está su contracuenta del activo. Entonces, esto fue lo que hice, ¿verdad? Hasta aquí es lo que hemos visto. Supongamos que esto sea al 31 de marzo. Al 31 de marzo, ¿ya? Ahora llego al 31 de junio. Al 31 de junio. Y resulta que el costo sigue siendo 500, pero mi BNR aumentó a 450. El costo, el BNR que teníamos en marzo era de 320. Y ahora aumentó el precio de la venta a 450. Entonces ahora ya mi diferencia, ¿cuánto es? Son 50. ¿Cuánto es lo que yo tenía en el deterioro acumulado? 180. Pero debe quedar en 50. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer en este mismo periodo? Lo mismo que vimos en el ejemplo que le estaba mostrando recién. Voy a tener que hacer un reverso, o sea, voy a cargar la cuenta de deterioro acumulado
¿Contra qué? Como es en el mismo periodo, voy a utilizar la cuenta ganancias por reversión, deterioro, inventario. Otras personas le podrían decir, no, ¿saben qué? Reverse el mismo asiento que usted hizo nomás. Pues. Si usted hizo pérdida por deterioro, inventario, a deterioro acumulado, délo vuelta, ¿no es cierto? Y en vez de, y ponga deterioro acumulado a la cuenta que puso acá arriba. A esta. Póngala a esta misma cuenta. Ay, ya. ¿Se podría hacer así también? ¿Qué creen ustedes? ¿Podría usar esta o esta cuenta? ¿Qué creen? ¿Qué creen, chiquillos? ¿Mm? ¿Podría usar ambas? ¿Cualquiera de las dos? ¿Cuál es la diferencia entre usar una y otra cuenta? ¿Mm? Entre la de ganancia y pérdida. Claro. Entre esas dos. Claro. Porque si ¿Qué no yo se está? hago deterioro a pérdida, lo único que estoy haciendo es reversar esta cuenta, ¿no es cierto? Anotarla al revés. Porque como tenía 180 y sé que ahora me tiene que quedar en 50, la diferencia son los 130. ¿No es cierto? Ahí no hay mucho que pensar en el cálculo. Pero mi pregunta va por este lado. ¿Qué recomiendo yo? Recomiendo usar esta cuenta, que es ganancia por reversión, deterioro, inventario. Y no simplemente llegar y hacer la cuenta de pérdida. El efecto es el mismo. El efecto es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque yo voy a tener aquí la pérdida que traía arriba, ¿no es cierto? Esta que tenemos acá, ¿verdad? Voy a tener eso, que es una cuenta de resultado pérdida. Y si hago, ¿no es cierto?, este asiento con la ganancia, voy a tener la cuenta mayor acá de la ganancia. Me va a quedar un poco extraña esta mayor porque está muy ancha. Ya. Y voy a tener aquí la cuenta de ganancia, ¿verdad? Que va a ser esta que tengo acá. Voy a tener esa. ¿Dónde? ¿Con qué anotación? Con el montón acá de los 130. Entonces, cuando yo haga el resultado del ejercicio, si yo voy, ¿no es cierto?, a mi resultado del ejercicio, ¿qué voy a tener en el resultado del ejercicio? Por un lado, voy a tener esta ganancia y por otro lado, voy a tener esta pérdida. ¿No es cierto? Vamos a poner aquí, en rojito. Entonces, ¿cuánto me va a dar el resultado del ejercicio? Me va a dar menos 50, ¿verdad? O sea, el efecto es exactamente el mismo. El efecto es el mismo. Pero la diferencia está en que yo, al utilizar la cuenta ganancia, voy a dejar reflejado el efecto. Porque voy a dejar, al mirar que yo tengo, por un lado, una pérdida, ¿no es cierto?, de 130, y posteriormente una ganancia de 180, estamos aplicando lo que nos dice el marco conceptual respecto de la característica cualitativa de la información, que la información tiene que representar fielmente los hechos económicos.
Aquí la información está siendo completa, porque quien lea el estado de situación financiera, quien lea el estado de resultado, va a decir, esta empresa tuvo una pérdida por deterioro, es decir, que hubo un momento en que su activo estaba sobreestimado y posteriormente hizo el reverso porque aumentó ese BNR. Entonces tiene también por otro lado la ganancia. Pero si yo no usara las dos cuentas, solamente voy a ver el saldo de la cuenta, pérdida por deterioro, al cierre del año, en 50. Entonces voy a leer, ¿qué voy a leer? Voy a decir, experimentó solamente una diferencia una vez cuando hizo su deterioro y esa fue por 50. No voy a tener toda la información para analizar que tuve en realidad 130 y que después aumentó y tuve ganancias 180 y por eso, por defecto, por diferencia, me dieron los 50. ¿Se dan cuenta que uno lee la información distinta? Si yo utilizo solo una cuenta, pierdo este análisis. Solamente voy a ver el saldo y va a decir, pérdida por deterioro 50.000. Pero si yo la coloco en cuentas separadas, sé que el deterioro fueron 130 en marzo y que posteriormente en junio aumentó el BNR y por lo tanto ya no tuve deterioro. Y tuve que rebajar el monto del deterioro. Analizo mejor. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Profe, no me quedó tan claro porque como que me cuesta asociar una cuenta que es como pérdida, por decirlo así, y la otra ganancia, entonces como que me confundo un poquito ahí. Claro. Son dos cuentas distintas. ¿Por qué? Porque efectivamente aquí, cuando tú tienes, ¿no es cierto?, que el BNR es mejor, es menor, tú dices, tengo un deterioro. Y como tengo un deterioro, tengo que reconocer esa pérdida, 180. Entonces, ahí tienes la cuenta de pérdida. Pero si después, en otra instancia, al otro cierre, en junio, tú ves que ese BNR aumentó, ya tu pérdida tiene que quedar en 50. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? El reverso. El reverso. ¿Y cómo sería el reverso? Yo diría deterioro acumulado a pérdida por deterioro. ¿Por cuánto? Por 130. ¿Por qué? Para que me quede el saldo de la cuenta, ¿no es cierto?, en 50.000. Pero resulta que al hacer eso, tú pierdes información. Porque quien analiza va a analizar el estado de resultados y el estado de situación financiera al 31 de diciembre. Y va a ver solamente los 50, solo lo que tienes acá, comparándole en el resultado del ejercicio. Va a ver solamente estos 50. No va a ver, esto lo voy a correr aquí, un poquito más abajo, para que se entienda. No va a ver los dos movimientos que tú hiciste. No va a ver que aquí, ¿no es cierto?, al 31 de marzo, tú tenías una pérdida. Una pérdida por deterioro. Una pérdida por deterioro. Y aquí tuviste una ganancia por deterioro. No ve este análisis. Ve solamente el saldo de la cuenta. A ver, solamente esto, el saldo de la cuenta. Entonces, eso es lo que yo les digo. Si ustedes van a hacer, ¿no es cierto?, el análisis del resultado del ejercicio, es conveniente. ¿Por qué? Por la característica cualitativa que debe tener la información financiera, el colocar ambas cuentas. No solamente hacer el reverso, sino que reconocer la ganancia cuando aumenta el BNR. ¿Se entiende ahora? Sí, profe. ¿Sí? Nicole, ¿lo entendiste ahora? Sí, profe, ahora me quedó un poquito más claro. Gracias. Ya. Yo igual les voy a subir esto.
Entonces, voy a guardarlo al tiro. Entonces, para cerrar y avanzar con lo otro. Cuando viene un deterioro, ya traigo un deterioro acumulado de existencia, yo al hacer el análisis al año siguiente y hacer el comparativo, ¿no es cierto? Tengo que hacer un reverso de la cuenta deterioro, ¿no es cierto? De la cuenta deterioro acumulado y lo voy a llevar contra la cuenta resultados acumulados. Porque lo chequeé. Contra la cuenta de resultados acumulados, porque así yo leo que es un ajuste que viene del año anterior. Si es en el mismo periodo, marzo, junio, julio, junio, septiembre, diciembre, lo que ustedes quieran comparar, o lo que se está comparando, ¿no es cierto? Eso, yo voy a utilizar la cuenta ganancia. Voy a utilizar la cuenta, voy a reversar el deterioro, obviamente, y voy a utilizar contra la cuenta ganancia. ¿Para qué? Para poder dejar una mejor lectura en el estado de resultado. Para que quien vea la información financiera entienda que el deterioro no es solamente 50, sino que primero fueron 130 y luego lo reversé por 180, para que me quedara un saldo de 50. ¿Ya? Aquí se lee mucho mejor la información. Ya, eso es lo que les quería complementar respecto de la NIC 2. Voy a mirar algo que me mandaron por correo. Un segundito, por favor. Profe, se muteó, parece. ¿Me muteé? No, no estoy muteada. Estoy bien. ¿Me escuchan? Ahí sí. Ya. Ya, la empresa Manzanares, esta era... ya, sí, sí. Ya, y en esa, Nicole, ¿cuál era la duda? ¿Tienes la guía de esa? Se la mandé por correo. Sí, Sí, aquí la tengo. sí, pero la resolución la tienes. No, por eso yo le escribí un correo ayer a la profe preguntándole si me podía mandar la pauta para poder comparar mis resultados. Y me dijo que parece que usted lo va a hacer hoy día en esta clase y si no, que cualquier cosa le diga para que le mande la pauta, para que ella me mande la pauta, en caso de que no lo alcancemos a ver. Yo Pero pensé que supuestamente que le vamos a ver con usted. yo pensé que habían visto, que habían Eran dos hecho... ejercicios. Sí, yo pensé que lo habían hecho completo. Sí, sí lo tengo. A ver, espérenme, denme un segundo. Ese ejercicio es... De hecho son dos como Sí, cortitos, se ven sí, como bastante cortitos, sí, pero pero no son tan cortitos. mm, Este parece que, a ver, ejercicio... sí, claro, habían como cosas. que tienes dudas. Ya, echémosle una mirada Sí, rápida. Sí, no hay ningún problema. ya, Parece profe, que es gracias. este. Parece que no. No, este no es. Chuta, y a ver. ¿Dónde lo tengo? Sí, yo sé que lo tengo. Este parece que es. Sí, el de Manzanares. El que dice 4000, ¿no es cierto? Déjame mirarlo. Sí, profe, 4.400 unidades, ese 4000, mismo. ya. Listo, ya. Aquí lo encontré. Ya, veámoslo rápido. ¿Alguien más tiene duda con ese ejercicio? ¿Mm? Este de la compañía Manzanares, ¿sí o no? Este chiquillo, Sí, profe, ese ya, Sí, mismo. profe, yo también tengo dudas con ese. ya. Veámoslo rápidamente entonces. Aquí, ¿qué nos decía? Nos decía, a ver, voy a dejar acá abajo. La compañía Manzanares compra mercaderías 400 unidades del producto MC a un precio unitario de 4.000 netos. La empresa paga el crédito simple a 30 días. Esto me está molestando aquí. Espérenme un poquito.
ver si lo puedo dejar por ahí. Listo. Entonces, paga el crédito simple a 30 días el día 2 de marzo. Después dice, para poder trasladar las mercaderías desde la bodega de los proveedores hacia la empresa, se pagan fletes por 100.000. ¿Y cómo se paga ese flete? Dice que se paga en efectivo con un cheque. Y eso pasa el 5 de marzo. Después la empresa informa que por el tamaño de las unidades se tuvieron que realizar algunos arreglos para el mejor almacenamiento de ellas. Y se pagó una empresa por una ampliación de las instalaciones un valor de 300.000 pesos. Pero este valor es total. Y la empresa emite una boleta de honorario, no una factura. ¿Y cómo pagamos? Pagamos con un cheque a 30 días. Y con fecha 25 se produjo la primera venta, se vende el 30% de la existencia, el margen de utilidades de 40% sobre los costos y los clientes nos pagan con dinero en efectivo. ¿Qué nos piden? Calcular el costo de adquisición, hacer todos los asientos del diario, elaborar el auxiliar, calcular y registrar el costo de lo vendido en el mes de marzo. Listo, entonces esto es súper sencillo esta parte, porque es puro cálculo de que ya hemos visto. ¿Qué tenemos primero? Determinar nuestro costo de adquisición. ¿Cuánto compramos? 400 unidades. ¿A qué valor? A 4.000 cada una, es decir, 1.600.000. Tenemos un flete. El flete, ¿no es cierto?, forma parte del costo de la adquisición. Y ese flete dice que son 100.000 pesos, aquí en el punto 2. Y hay unos arreglos. Estos arreglos son necesarios para dejar las mercaderías en condiciones de la venta. ¿Cuál es acá la complejidad de este arreglo? En que ustedes podrían confundirse, en que nos dice que nos emiten una boleta de honorario y no emiten una factura. Aquí el único efecto, ¿no es cierto?, de que no nos emitan una factura es que nosotros no vamos a poder hacer uso del crédito fiscal. Pero el que sea un honorario, no hay diferencia en que yo no lo pueda considerar como parte del costo de la adquisición. Supongamos también el caso de cuando yo importo mercaderías y necesito que estas mercaderías sean certificadas. La mayoría de las veces esas certificaciones también van de la mano de honorarios, son profesionales quienes hacen y por lo tanto nos van a emitir también una boleta honorario. Eso no le resta importancia o no le resta fuerza, ¿no es cierto?, al hecho de que yo pueda considerar también esa certificación como parte del costo. Porque si yo no hago esa certificación, por ejemplo, yo no voy a poder hacer la venta de esas mercaderías. Por lo tanto, es un gasto que es necesario para poder seguir con el proceso y venderlas. Entonces, ahí no tiene diferencia en que sea un honorario o no lo sea. ¿Me entienden? Si lo único que voy a perder es que no voy a poder recuperar el IVA. ¿Ya? Yo he tenido una duda, profe. Sí, dígame. Lo que pasa es que yo empecé a analizar el concepto de arreglos para el mejoramiento del almacenamiento de ellas y sabe que yo no lo consideré. ¿Por qué? Porque yo dije, dice por ejemplo algunos arreglos y yo como que pensé que se refería a otro tipo de, no sé, como no existencia, sino que instalaciones y como que dije, no creo que sea tan necesario a lo mejor ese arreglo para que igual lleguen de manera bien, a lo mejor quieren hacer un arreglo extra y eso es como por otro lado, entonces no lo consideré yo. Y ahí como que me quedó un poco así como la duda amplia. Claro, claro, sí, no, yo te entiendo que te puede quedar la duda, porque tú dices, y leamos nuevamente, dice, la empresa informa que por el tamaño de las unidades, se tuvieron que realizar algunos arreglos para el mejor almacenamiento de ellas. Entonces, esto guarda relación directamente con estas mercaderías que estamos comprando. No, porque es estas mercaderías que tienen tal tamaño que yo necesito hacer este arreglo para poder almacenarlas. No es que a mí se me ocurrió aquí en la empresa hacer un arreglo y hacer un galpón nuevo o hacer una ampliación o hacer, no sé, lo que se les ocurra para almacenar esta y otras mercaderías más. Es porque me llegó esta mercadería y es de tal tamaño que yo necesito hacer ese arreglo.
necesito hacer esta mejora. Y ese valor tiene un monto que me están cobrando de 300.000 pesos. ¿Me entiendes? Pero es necesario para esta mercadería. Por lo tanto, si es necesario y tú vas a hacer ese desembolso solamente para poder almacenar esta mercadería, sí va a formar parte de tu costo de la mercadería. Porque si no, ¿cómo la vas a almacenar? No vas a poder almacenarlas. Ah, o sea, la pillería está como en la parte igual No es por el pillería. tamaño de la unidad. No, Ah, por eso, profe. Claro, lo demás puro claro. despiste. Pero no es ninguna pillería. Si, por ejemplo, te dijeran, traes una maquinaria que también, no sé, puede ser más pequeña, qué sé yo, pero requiere un soporte específico y tú tienes que mandar a hacer ese soporte. De lo contrario, tú no puedes colocar la maquinaria. Ese soporte, que te pueden cobrar, no sé, 500.000 pesos, con factura, con boleta, como se te ocurra, ¿sería también parte del costo? ¿Qué crees tú, Nicole? Si tienes que fabricar un soporte específico. Con ese soporte se supone que para la mercadería, ¿por cierto? Exacto, para poder instalar la Ya. maquinaria que tú compraste o las mercaderías. Es un soporte, ¿no es cierto?, para poder dejar tus mercaderías, que son muy específicas. Ah, sí, sí, yo creo que sí. Sí, ¿no es cierto? Mm. Si yo te digo, mira, tú importas mercadería, pero para poder hacer la venta acá en Chile, necesitas certificar las mercaderías. Y tienes que contratar a unos, no sé, ingenieros que te hagan la certificación o pagarle a una empresa, pero ellos te emiten una boleta de honorario. ¿Esa certificación podría yo considerarla como parte del costo? ¿No? Y si tú no certificas las mercaderías, ¿puedes venderlas acá en Chile? No, Entonces, ¿va a formar parte del costo? sí, Claro, Mm. porque es necesario para que tú puedas dejar las mercaderías en condiciones de ser vendidas. Si tú no haces la certificación, no puedes venderla acá en Chile. Entonces, sí va a formar parte del costo. ¿Se han fijado ustedes los productos chinos? Que obviamente vienen con las especificaciones en China, ¿no es cierto? En No. chino. Y atrás tienen pegado un papel así, le pegan un papel todo piñufla, con la traducción en español. Si ese papel no está, tú no puedes vender los productos acá. La imprenta, quien hizo ese papelito y se lo pegó atrás a la mercadería, ese costo, ¿forma parte de mi costo de adquisición? sí, profe. Claro que sí, porque si tú no le pegas eso, no traen, y sobre todo, por ejemplo, los juguetes, no sé si se han fijado los juguetes de los niños, que tienen que tener las especificaciones y tienen que venir en español. De lo contrario, no puedes venderlo acá en Chile. Entonces tú vas a tener que pagar eso. Y eso es parte de tu costo. Tienes que recuperarlo después. Porque tuviste que hacer ese desembolso para poder venderlos. ¿Me entiendes? Así es el análisis que ustedes tienen que hacer. Ya. ¿Ya? Ujú. Profe, Entonces, y sí, sí. disculpe, y, a ver, esos 250, 750, ¿cómo lo sacó? Ah, ya. Esto es solamente para sacar el valor unitario. Porque aquí tú tienes que, Ah, eran ya. 400 unidades, ¿no es cierto? Y son 4.000 pesos. Ahora tú divides esos 100.000 de las 400 y tú dices, o sea, esto me está incrementando el costo en 250 pesos. Estos 100 de los fletes me aumentan, ¿no es cierto? Estos 4.000 en 250 más. Y estos 300.000, si lo divido de mis 400 unidades, digo que unitariamente el valor del arreglo me está incrementando en 750 pesos mi costo. Entonces así yo llego, ¿no es cierto?, a un costo unitario de 5.000. ¿Ven? ¿Se fijan que es lo mismo sumar esto? 5.000
que tomar los 2 millones y dividirlos de los 400, llego a los mismos 5.000 de costo unitario. ¿Te fijas? Después dice se vende. Yo vendo el 30%. ¿Cuánto es el 30% de 400? 120. Los vendo con un 40% de utilidad. Entonces, es súper simple. Si yo tengo un costo de 5.000, lo multiplico por 1.4, porque aquí está incorporado el 40%, ¿no es cierto? Este 1 significa un 100 más un 4, un 40%, y me da el costo más la utilidad, 7.000 pesos. Entonces, si yo los vendo, estos 120 a 7.000 pesos son 840.000 pesos. Pero mi costo de la vendido son los 120 a 5.000. Por lo tanto, mi costo de venta son 600.000. O sea, aquí estoy viendo que tengo un margen, ¿no es cierto? Tengo un margen de 240. Que sería lo mismo que decir 2.000 por 12, 12 por 2, 24, o sea, 240. ¿Se dan cuenta? Esto es solamente el análisis de la venta para después poder llegar y fácilmente hacer el asiento. Y estos 280 dice, a ver, tú tenías 400, vendiste 120, ¿cuánto te quedan? 280. ¿A qué valor? A 5.000, porque ese es mi costo de adquisición. Entonces, ¿cuánto es el costo que te va a quedar? Bueno, los 280, 5.000 son 1.400.000. Eso es lo que me va a quedar. Yo tenía 400, vendí 120, me quedan 280. 120, ¿a cuánto los vendiste? Los vendí con un margen del 40, o sea, los voy a vender a 7.000. O sea, cuando haga la venta es por 840.000, porque estoy ganando, tengo que ganar algo, ¿no es cierto? 240. Y el saldo de mis existencias son 1.400.000, porque me están quedando 280. Después nos dice, bueno, haga la tarjeta de existencia. A ver, veamos esto mismo en la tarjeta de existencia. Entonces tú tienes aquí la compra, ¿no es cierto? Que ahí está el 1.600.000. Tienen los fletes que forman parte de nuestro costo de adquisición. Entonces yo a los 1.600, al 1.600.000, le sumo estos 100.000 y sigo teniendo las mismas 400, pero ahora me subieron el costo a 4.250. ¿Te fijas que es lo mismo que vimos allá? Entonces ahora tengo 400 a 4.250, tengo 1.700.000. Después también, como forma parte del costo, es un costo asociado, los arreglos son 300.000 pesos. Le sumo al 1.700.000 estos 300, entonces ya ahora las unidades, las mismas 400, ya no valen 4.000. Ahora valen 5.000, porque tomé los 2 millones, lo dividí de 400 y me da un costo unitario de 5.000. Hago la venta. ¿Cuánto vendo? El 30%. Voy a vender 120. Como la tarjeta de existencia se lleva solamente al costo, yo digo, ¿cuánto voy a vender esos 120? A 5.000. Aquí están los 5.000. Entonces los vendo a 5.000 pesos. ¿Cuánto me da? 600.000. ¿Cuánto es lo que me va a quedar en mi saldo? Bueno, tenía 2 millones, menos los 600, me va a quedar 1.400.000, que es lo mismo que vimos. O sea, me quedan 280 unidades, a 5.000 pesos cada uno, me queda 1.400.000. Luego ustedes pueden hacer la comprobación, ¿no es cierto?, de los saldos, que van a llegar a lo mismo. Y aquí también pide el ejercicio que hagan los asientos. El primer asiento es obviamente de la compra de la mercadería, o sea, dijimos que era 1.600.000, ¿verdad? Porque eran 400 unidades a 4.000 pesos, 1.600.000, hago su cálculo de IVA, y como era el crédito simple, es proveedor. Después tengo el flete, también me lo llevo a la cuenta mercadería, tengo el IVA y lo pagaba con un cheque. Profe, ¿Sí? el flete, yo tenía esa duda de que, por ejemplo, se reconocía en el Cardex o en los asientos por el monto, por ejemplo, ya en la entrada, ¿cierto? Que el flete se le ingresa por las unidades, pero yo no sé si se le pone el monto total ahí, con Aquí esto de acuérdate que flete, y se le agrega siempre trabajamos al costo, el costo. Mm. Por lo tanto, aquí tú vayas a considerar solamente los 100.000 pesos, porque eso es lo que te costó a ti el flete, en costo. No puedes colocar los 119.000, no van valores con IVA. ¿Por qué? ¿Para qué sirve la tarjeta Ya. de existencia? ¿Cuál es el objetivo de esta tarjeta?
es que después yo pueda saber cuál es el costo de lo vendido. Eso es lo que te va a ayudar a determinar tu saldo en costo. Tú vas a mirar tu tarjeta de cualquier producto y tú dices, me quedan 280 productos. ¿A qué precio unitario? A un costo de 5.000. ¿Cuánto es lo que vendí? Aquí están las salidas. Vendí 120 y el costo de lo vendido 600. Porque acuérdate que tienes que hacer ese asiento después. Aquí está. Costo de venta mercadería 600.000. Para eso te sirve esa Cardex, esa tarjeta de existencia. Viste que acá hiciste, por ejemplo, aquí hiciste la venta. Caja, te pagaron con caja. Vendiste. ¿Cuánto vendiste? Vendimos 120 a 7.000. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto aquí? 120 a 7.000, 840.000. Eso vendí porque lo vendí con utilidad. Calculo el IVA, qué sé yo, y me lo pagan con caja. Pero esa venta de 840.000 es una cuenta de resultado ganancia. Yo no voy a pagar impuestos por 840.000. Tengo que reconocer el costo de esos 840.000. ¿Y cuál es el costo de esos 840.000? 600.000. Lo que aparece arriba. 600.000. Aquí. Entonces, cuando yo haga la diferencia y saque mi resultado del ejercicio, yo voy a decir, tengo utilidad de 840 y tengo una cuenta de pérdida por 600. ¿Sobre qué monto voy a tributar? Sobre la diferencia. Tengo una utilidad de 840 y tengo una pérdida de 600, porque el costo de venta es una cuenta de resultado pérdida. ¿Sobre qué monto tributo y pago impuestos? Sobre 240, sobre lo que gané. ¿Qué pasa si a mí se me olvida y no hago el asiento al costo de la venta? Voy a tener que pagar impuestos sobre este valor. ¿Y eso es correcto? No. No, profe. No, No, profe. por supuesto que no, ¿se fijan? Entonces, por lo tanto, es necesario que determine mi costo de la venta para poder determinar cuál es realmente el resultado del ejercicio y sobre el cual yo voy a tributar. Cuando hice aquí el asiento de las instalaciones, cargo la cuenta mercadería porque estoy diciendo que estas instalaciones forman parte de mi costo de la mercadería. Abono la cuenta banco y abono la cuenta retención de segunda categoría. Aquí, cuando estoy haciendo la retención, como decía que estos 300.000 pesos era el valor total que yo le voy a pagar. No le voy a pagar ni un peso más, yo le pago 300.000 pesos. Pero resulta que, como usted me emite una boleta de honorario, yo esos 300.000 pesos tengo que retenerle el 11,5, que ese es el porcentaje hoy en día de retención de honorario, de retención de honorario. Ya no es un 10%, hoy en día es un 11,5. Entonces yo a la persona finalmente le pago solo 265.500. Estos otros 34.500 se los retengo y se los voy a pagar en el IVA. Cuando yo a empresa haga el IVA, ¿no es cierto? Esto es marzo. Cuando haga el IVA del mes de marzo y lo pague el 20 o el 12 de abril, ahí yo voy a pagar los 34.500. Y la empresa los va a recuperar al año siguiente vía declaración de renta, vía impuesto a la renta. ¿Ya? Por eso es que queda aquí una retención de segunda categoría. Esta sería una por pagar. Es una cuenta de pasivo, una obligación. Tengo que pagar eso. Después, si vemos en el mayor, aquí está la cuenta de existencia, o sea, la cuenta de mercadería, tengo todos sus cargos que me determinaron el costo, los 2 millones. ¿Y cuál es el abono que tiene la cuenta de mercadería? El costo de la venta. Por lo tanto, ahí me vuelve a cuadrar y me vuelve a quedar en 1.400.000. 280 unidades a 5.000, 1.400.000. Perfecto, hasta ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Sí, profe, para sacar el costo de venta siempre ¿Sí? van a ser solamente
tengo que determinar las ventas, obviamente, y las devoluciones no va a ir ningún otro que le pueda restar No, la venta, las devoluciones de venta y te van a dar las ventas netas. las ventas netas. Exacto. Ah, ya. Sí, esta es la forma en que se calcula el costo de la venta. La vas a Ya, obtener profe. siempre de la tarjeta de existencia. De aquí te va a salir, porque la devolución de venta también la va a hacer el ingreso acá. Ah, ya, Entonces, claro. entonces, si tú Y lo esa ves en la y- contabilidad hoy en día, esto todo está por computación, todo está en un ERP. Entonces tú vas a ir a ujú, consultar el saldo, el asiento te va a salir listo. ¿Me entiendes? Te va a salir sí. automático. Porque esto uno se los explica de esta manera, pero nadie hace una tarjeta de existencia en un Excel, salvo que sea una microempresa. Hoy en día todo esto es computacional. Todos los asientos te salen listos. ¿Tú qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que hacer el análisis, los cruces, comprobar que efectivamente están correctos. Nada más. Pero si no Profe, entendemos la lógica de cómo se hace, ¿cómo vamos a revisar algo? ¿Verdad? Sí, dígame. en el caso de la devolución de venta, eso va en la tarjeta, va en las entradas, ¿cierto? Va como una entrada Exacto. y eso se hace, eh, esa devolución uno la tiene que registrar al mismo monto de que la vendió, ¿cierto? Es siempre, acuérdate que aquí en la tarjeta de existencia tú estás trabajando los costos. Entonces, si tú haces una Ya, venta, tú tienes dos cosas en la venta. Tienes la utilidad por venta y tienes el costo. El sí, costo es el que te va a quedar aquí reflejado, ¿verdad? ya, Y por sí. otro lado, cuando hagas el asiento contable, te pueden devolver todo o parte, y por lo tanto ahí tú vas a tener que también hacer la rebaja de esa proporción de utilidades que dejaste de ganar, porque no vas a pagar un Ah, impuesto por ya, una venta que efectivamente no hiciste. O claro, reversas completo el asiento, o puede que te devuelvan una parte, y va a tener que también disminuir ese porcentaje de utilidad, porque si no vaya a estar pagando más, vaya a estar pagando impuestos por algo que no vendiste, por una que no utilidad vendí, que no generaste, si te la claro. devolvieran, ¿me entiendes? Sí, profe. Y después, ¿qué es lo que dice? Haga aquí el cálculo del BNR. Entonces nos dicen que el BNR el 31 de marzo es de 4.300 pesos. O sea, en mi precio de venta, menos los costos necesarios para producir la venta, son 4.300. ¿Qué tenía yo? 280 unidades, a 5.000 tengo 1.400.000. Entonces, cuando me dan este monto del BNR, yo digo, ya, a ver, vamos a comparar. Aquí no hay mucho que comparar, ¿no es cierto? Porque si mi costo es 5.000 unitario y me dicen que el BNR es 4.300, o sea, yo al tiro me doy cuenta que el BNR es menor que mi valor libro. Es decir, que efectivamente hay un deterioro de mis mercaderías. O sea, yo quiero venderla en 5.000. ¿Cuánto las puedo vender? En 4.300. Por lo tanto, ¿están sobreestimadas mis mercaderías? Están sobreestimadas. ¿Tengo un deterioro? Tengo un deterioro. ¿De cuánto es ese deterioro? De 700 pesos por cada unidad. ¿Se fijan? 700 pesos por las 280 unidades son este monto que tengo acá. ¿Se fijan? 196.000 pesos. Es lo mismo que decir, a ver, tengo las 280 unidades, 4.300 son 1.204.000. Eso es lo que debería estar en la contabilidad. ¿Y cuánto tengo yo en la contabilidad? 1.400.000. Entonces, ¿qué me dice la norma? Reconozca la pérdida, reconózcala y haga el asiento. Entonces, yo vengo y hago mi pérdida por deterioro a deterioro acumulado de existencia. ¿Por qué valor? Por estos 196. Por esos 196 que están ahí. ¿Se fijan? Entonces, cuando yo vaya a ver mi estado de situación financiera, yo voy a tener en los activos corrientes la cuenta inventario neto. Aparece así, neto. 1.204.000, que es el mismo monto que tengo acá. Es decir, 280 unidades, 4.300. Pero ¿cómo llegué a ese valor? Yo quiero saber más información de ese 1.204.000. Me voy a la nota. Tengo la nota
¿no es cierto?, de presentación y la nota explicativa. En la nota de presentación, ¿no es cierto?, sale toda la información, y en la nota explicativa voy a tener el detalle. En la nota explicativa, que es la 11, me va a aparecer que yo tengo productos terminados 1.400.000, que era el saldo contable, ajuste del BNR 196 y total 1.204.000. Entonces, quien analiza la nota va a ver que efectivamente esta empresa sí tuvo un ajuste por BNR, tuvo un deterioro de sus mercaderías. Aquí está el detalle en la nota. Además aparece también el costo, ¿no es cierto? Pero aquí yo puedo hacer este análisis. ¿Se fijan? Este monto que aparece en el estado de situación financiera, que no tiene mayor detalle porque está neteado, por eso es que la cuenta deterioro acumulado de existencia, esta que tengo acá, es una cuenta complementaria, una contracuenta de la mercadería. Yo debo representar aquí el monto neto del inventario, o sea, rebajado este deterioro. Pero el análisis lo encuentro en la nota explicativa. Y por otro lado, en el estado de resultado también me va a aparecer dentro de los gastos de administración la cuenta de pérdida. Aquí está, ¿se fijan? Pero esta va a morir, ¿no es cierto?, el 31 de diciembre. La única que pasa al año siguiente es el deterioro acumulado, porque esta es una cuenta de resultado. Entonces ahí también la tengo los 196. ¿Se dan cuenta, chiquillos? Ese era el ejercicio, que es bien completo. ¿Les quedó más claro ahí? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya, maravilloso. Entonces, a ver si ahora nos queda súper poco tiempo, pero es cortito igual lo que quiero ver. Tengo esta guía que son 3 casos cortos. Los primeros son de análisis. Los vamos a leer y ustedes me van a decir acá. Dice, una empresa importa materias primas, que son el principal componente del costo de sus productos, expresando y pagando sus cuentas por pagar en dólares estadounidenses. El resto de los costos de producción, insumos y remuneraciones son pagados en pesos chilenos. Los principales clientes de la entidad están sustancialmente ubicados en Chile, de los cuales el 40% tiene contratos expresados en dólares estadounidenses y el resto en moneda local. ¿Cuál es la moneda funcional? Partamos primero de la definición, ya. Partamos primero de la definición de qué es lo que es moneda funcional. Lo que se ocupa en cada país. O sea, no estoy leyendo, pero... Claro, pero es que tú puedes ocupar, si es Chile, sería el peso, ¿no es cierto? Pero es la moneda del entorno económico, ¿no es cierto?, más fuerte. Pero la norma, la NIC 21 también te dice que cómo determino cuál va a ser la moneda funcional. Entonces tengo que ver, por un lado, financiamiento, por otro lado, como nos señala acá, las materias primas, mi precio de venta. Yo puedo estar en Chile, pero tener las ventas en dólares, porque mis clientes están en Estados Unidos. Por lo tanto, ahí, aunque esté en Chile, mi contabilidad va a ser en dólares. Mi moneda funcional va a ser en dólares. ¿Por qué? Porque el principal fuente, ¿no es cierto?, de ingresos para la compañía son a través de las ventas de sus clientes. Y sus clientes son principalmente norteamericanos y son principalmente en dólares. Por lo tanto, ahí la moneda funcional va a ser el dólar. En este caso, dice, sus cuentas por pagar son en dólares. Aquí estamos hablando de una fuente de financiamiento. Son dólares. Y por otro lado dice que el 40% de sus clientes también son en dólares. Por lo tanto, tal como decía la compañera aquí, ¿cuál sería en este caso la moneda funcional? El dólar norteamericano, ¿no es cierto? El dólar norteamericano o el dólar estadounidense. Profe, ¿ahí hay que poner solamente dólar o se especifica que es el dólar estadounidense o no sé? ¿No? Como usted quiera colocar. Dólar estadounidense les puede poner, o dólar, como usted Ya. quiera. Ya. Veamos la situación 2. Dice,
Una empresa define el peso chileno como su moneda funcional hasta diciembre del 2008. Pero a principios del año 2009, el grupo al que pertenece dicha entidad, sufrió una reorganización, lo que significó que los negocios traspasados a esta empresa estuvieran focalizados y afectados significativamente por el dólar estadounidense. Asumamos que una evaluación cuantitativa respalda esta definición. Entonces, si bien esta empresa define su moneda funcional como el peso chileno, en el 2009 hay una reorganización y aquí los negocios, ¿no es cierto?, traspasados a esta empresa estuvieron focalizados y afectados por el dólar estadounidense. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Esta empresa que siempre definió como moneda funcional el peso chileno, dado este cambio, tiene que efectivamente cambiar su moneda funcional al dólar norteamericano. ¿Se fijan? Aquí también es lo que un poco conversábamos delante. Aquí puede haber un cambio de moneda funcional. Si hay una reorganización, si antes tú vendías solamente a tus clientes acá en Chile y te aperturas, y resulta que la mayoría, el 50, el 70, el 80% ahora de tus ventas son a empresas extranjeras, a Norteamérica, a Inglaterra, qué sé yo, vas a tener que cambiar tu moneda funcional. ¿Por qué? Porque la moneda funcional va relacionada con las fuentes de financiamiento, va relacionada con los ingresos, y por lo tanto aquí los ingresos principales también vienen de afuera, del extranjero, en este caso de Norteamérica. Por lo tanto, aquí también tenemos un cambio en la moneda funcional, pasa de peso a dólar estadounidense. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Y el último ejercicio que les tenía es este, que tiene que ver con proveedores o acreedores. Una empresa cuya moneda funcional es peso chileno, desde la India importa mercaderías, telas de seda, la cual contempla lo siguiente. La empresa registra 56.916.000 en acreedores en moneda extranjera. O sea, ya tiene la cuenta acreedores en moneda extranjera, tiene un saldo correspondiente a 474.300 rupias, considerando 120 pesos por rupia, al 1 de julio del 2019. Después dice, se pagarán en 3 cuotas iguales semestrales, pagaderas desde el 31 del mes de julio del 2019. La empresa paga en forma anticipada con un cheque la primera cuota semestral el día 31 de julio. El valor de la rupia es de 123. La siguiente se pagará en enero del 2020 y al 31 de diciembre la rupia tenía un valor de 118. Entonces aquí, 3 momentos. El primer momento, ¿no es cierto?, que me lo están dando, que es cuando yo compro estas mercaderías y que las compro al crédito, pero me dicen que yo ya tengo este saldo de 56.916.000 y que son 474.300 rupias. Voy a tener que hacer pagos. Mi primer pago es en julio. Pero si yo voy a ver cuál es el valor de la rupia en julio, es 123. O sea, yo tenía en mi contabilidad la rupia a 120. Ay, me sale eso. A 120, ¿verdad? Porque es lo que lo compré. Pero cuando voy a pagar, ya me subió a 123. Por lo tanto, ahí, al tiro, ustedes dicen, ay, aquí hay una diferencia de cambio. Porque yo algo que lo compré a 120, ahora lo voy a tener que pagar a 123. Por lo tanto, voy a tener que pagar más o menos. ¿Más? Más. Si tengo que pagar más, ¿la diferencia de cambio va a estar al debe o va a estar al haber? A ver. O sea, acuérdate que la cuenta diferencia de cambio es una cuenta de resultado.
Iría al debe. Al debe, porque significa más gasto para ti. Tú vas a pagar los ¿Cuál era la cuenta, profe, que usted dijo? diferencia de cambio. Ya. Tú vas a pagar el acreedor. Es un pasivo. ¿Dónde se paga el pasivo? En el debe. ¿Verdad? Vas a pagar la diferencia de cambio. ¿Contra qué? Contra banco. ¿Te fijas? Tienes una diferencia de cambio que es una pérdida porque tienes que pagar más plata. O sea, deberías haberla pagado 120, pero te subió. Por lo tanto, ahora tienes que pagar 3 rupias más por cada cuota, ¿no es cierto?, por cada rupia que te habías comprometido, porque dice que estas 474 son en 3 cuotas. Vamos a ver el ejercicio. Ah, pero espérense. Y después dice que al 31 de diciembre la rupia baja a 118. O sea, es más bajo que los 120 que teníamos al principio. ¿Qué pasa ahí? ¿Eso me va a significar una utilidad o una pérdida para la empresa? ¿Una utilidad? Una utilidad, claro. O sea, yo debía, ahora voy a tener que pagar 2 pesos menos por cada uno de las rupias que tenía comprometidas. Por lo tanto, ahí la diferencia de cambio iría al haber. ¿Ya? Veamos este ejercicio en un Excel. Profe, ¿Sí? a mí me quedaron 2 dudas con el ejercicio de la otra guía. ¿Se lo puedo hacer al final? Sí, Para claro. que- Claro, ningún problema. Ya, profe. Déjame ver dónde tengo este ejercicio. Este parece que no. Ya. Entonces, aquí está el ejercicio, ¿no es cierto? Que es lo que recién conversamos. Y anote los datos. Me dice que tengo en la cuenta acreedores en moneda extranjera un saldo, como es la cuenta acreedores, es un pasivo, o sea, el saldo va a ir acá, ¿no es cierto? Un saldo acreedor de 56.916.000 pesos. Y esas corresponden, si llevo la misma cuenta en rupias, a 474.300 rupias. ¿Ya? Después me dan los tipos de cambio. El cambio del 1 de julio, 120, el del 31 de julio, 123, y el del 31 de diciembre, 118. Me dice que yo voy a pagar en 3 cuotas iguales. Entonces, ¿cuánto es cada cuota? O sea, si yo tengo 56.916.000 pesos comprometida y tengo que pagarla en 3, bueno, tomo ese valor, lo divido de 3, es decir, que en cada cuota yo tengo que pagar 18.972.000 pesos. Si lo veo en rupias, hago lo mismo, tomo las 474.300 rupias, las divido de 3, y en cada cuota yo tengo que pagar 158.100 rupias. ¿Ya? El primer vencimiento es en julio, o sea, a 123. Listo. ¿Cuánto es lo que yo debería pagar en el mes de julio? Yo debería pagar, ¿no es cierto?, mis 158.000 rupias. ¿Por qué valor? 123. Por 123. O sea, yo tengo que pagar eso por esto. Tengo que pagar ese valor. ¿Cuánto es lo que debería haber pagado? Esto va a ser el pago. ¿Cuánto es lo que yo tenía comprometido? Bueno, yo tenía comprometido... 18 millones. Exacto, eso. O sea, si eran en 3 cuotas este saldo, yo debería pagar 18.972.000. Pero ¿qué pasa? Que aquí la rupia era 120 y resulta que ahora me aumentó 123. Por lo tanto, yo voy a tener que pagar más dinero. ¿Cuánto más es lo que tengo que pagar? Voy a tener que pagar... La diferencia entre los dos. Claro. Eso menos esto, o sea, tengo que pagar 474.300 pesos más. Hago el asiento.
y pago. ¿Qué voy a colocar aquí? Mi cuenta acreedores, porque es una cuenta de pasivo, la estoy pagando, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que voy a pagar en el acreedores en moneda extranjera? ¿Los 19.446 o los 18.972? Los 19. profe. Los 19, ¿están seguros? Los 18, profe. Los 18. Los 18, pues chiquillos. Porque los 19 es el desembolso que tengo de banco. Cuando yo pongo aquí banco, ¿cuánto saco de mi caja? El monto total, ¿no es cierto? Porque al acreedor en moneda extranjera le interesa que le pague al tipo de cambio a la fecha de pago. Y me va a decir, mira, tú me tenés que pagar 158.100 rupias, y la rupia hoy día vale 123, me tenéis que pagar 19.446. Perfecto, pero yo tengo en mi contabilidad una rupia de 120. Entonces, yo te saldo la cuenta acreedor por los 120. ¿Qué pasa con esta diferencia? Ahí aparece la cuenta. Tipo de cambio, ¿no? Diferencia Exacto. tipo de cambio. Claro, diferencia de cambio nomás. Entonces, ¿cuánto me llevo a la cuenta diferencia de cambio? Eso. 400. Claro, entonces ahí tú lees perfectamente y tú dices, disminuí mi cuenta, mi saldo con mi proveedor en 18.972. Estoy teniendo una pérdida por diferencia de cambio de 474.300 pesos. Y saqué de mi banco, bueno, la suma de las dos cosas, porque saldo mi proveedor y además le pago la diferencia de cambio. O sea, tengo que desembolsar 19.446.300. ¿Se fijan? Entonces, aquí yo voy a disminuir ese valor y en rupias voy a disminuir las 158.100 rupias que pagué. Me voy al 31 de diciembre. Me voy al 31 de diciembre. No sé, por acá. Al 31 del 12. ¿Esto es 2019? Sí. Al 31 del 2019. Porque la otra cuota se va a pagar en enero. Entonces ya nos pasamos de año. Veamos al 31 de diciembre. ¿Qué pasa el 31 de diciembre? Yo tengo que, según la norma, dejar actualizados estos compromisos que yo tengo en moneda extranjera. Tanto los compromisos que tienen los clientes conmigo, como los compromisos que yo tengo con mis proveedores. Como están en moneda extranjera, tengo que dejarlos expresados a la moneda de cierre. ¿Cuál es la moneda de cierre? 118. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que saber? ¿Cuál es el saldo que tengo? Si yo llego al 31 de diciembre y digo, a ver, ya, pero ¿cuánto tengo todavía pendiente de pago en esta cuenta? Bueno, tengo aquí, tenía 474.300 rupias, ya pagué 158.100. O sea, tengo 316.200. Entonces tengo 316.200 rupias. ¿A qué valor? ¿Cuál es el tipo de cambio de cierre? 118. O sea, mi saldo en la cuenta debiesen ser las 316 por 118, 37.311.600. Eso es lo que tiene que aparecer en la cuenta acreedores. ¿Cuánto es lo que tengo yo en la cuenta acreedores? ¿Cuánto es lo que tengo? Yo tengo las mismas 316.200. Eso no varió. Pero el valor es distinto. Porque yo tengo, si hago aquí mi saldo de la cuenta, tengo por un lado los 56.916.000 menos los 18.972.000 que pagué. ¿Verdad? Tengo 37.944.000. Eso es lo que dice mi cuenta, mi mayor. ¿Y cuánto es lo que debería decir? Esto, menos.
Si yo ahora, 31 de diciembre, quiero saldar lo que debo a estos proveedores, ¿cuánto es lo que les voy a tener que pagar? ¿37.944.000 o 37.311.600? ¿Cuánto es lo que les voy a tener que pagar? Chiquillos. Los 37.311. Claro. Entonces, ¿qué pasa con esta diferencia? Voy a tener que hacer el asiento, ¿no es cierto? Y aquí, la cuenta acreedores en moneda extranjera, ¿la voy a tener que anotar al debe o al haber? Si se va a pagar, tiene que ser al debe. Acuérdate que nosotros vamos a reconocer el saldo que tenemos. Ah, es solamente reconocer. Exacto. Solamente aquí tú no Entonces, estás pagando. Lo que estás haciendo es que al 31 de diciembre del 2019 estás dejando actualizado este valor al tipo de cambio ok. al cierre. Entonces sería el haber. Entonces sería la vez. ¿Cuánto es lo que yo tengo que dejar contabilizado acá, Javier? ¿En cuánto me tiene que quedar la cuenta acreedores en moneda extranjera? ¿En 37.311.000 o en 37.944.000? Los 37.311. Los 37.311. Y para eso, ¿dónde debería ser la anotación? ¿En el debe o en el haber? Porque en el fondo estamos diciendo me tiene que disminuir, ¿verdad? ¿En el debe? En el debe. Entonces, en el debe, yo voy a anotar la cuenta acreedores en moneda extranjera. ¿Y qué voy a anotar en el haber? La cuenta, porque aquí no hicimos el cálculo, ¿verdad? Vamos a hacer ese menos ese. ¿Cuánto da eso? ¿Qué voy a anotar en el haber? Este menor valor que voy a tener reflejado en mis acreedores. ¿Por qué se genera? ¿Se genera por estos 632.400? ¿Sí o no? ¿Y qué son esos 632.400? ¿Qué son? ¿Por qué se generaron esos 632.400? ¿Por una diferencia de cambio? Por una diferencia de cambio. Entonces yo voy a disminuir mi cuenta acreedores en moneda extranjera contra la cuenta diferencia de cambio. ¿Por qué valor? Por los 632.400. Ahí lo voy a anotar acá. 632.400. ¿Qué significa esto? Si yo voy y reviso aquí, voy a tener anotado entonces en este monto esto, 632.400. Si yo saco mi saldo, ¿cuánto va a ser? 37.311.600, lo que me queda. Eso es lo mismo que debería pagar. Si yo quisiera pagar al 31 de diciembre, tengo que pagar 37.311.600. ¿En cuánto me queda mi mayor de los acreedores en moneda extranjera? En el mismo valor, ¿o no? 37.311. ¿Está bien o no? Sí. Sí, profe. Está bien. ¿Y qué significó esta diferencia de cambio aquí al haber? Esto es una pérdida, porque yo tengo que pagar más plata, pero aquí es una ganancia. Está al haber, porque yo tengo que pagar menos producto de
el tipo de cambio que bajó. Entonces se reconoce aquí como una ganancia, ¿se fijan? En vez de pagar 37.944.000, yo voy a tener que pagar 37.311.000. O sea, estoy ganando 632.400 pesos. Entonces, por eso es que esa nota al haber. ¿Se dan cuenta? Si hiciéramos un mayor de la pura cuenta diferencia de cambio, yo tendría en el mismo año, ¿no es cierto? Tendría en el mismo año, por un lado, los 474, y en la misma cuenta diferencia de cambio tendría los 632. O sea, tendría un saldo acreedor de, eso menos esto, de 158. O sea, eso en el fondo es la utilidad, ¿no es cierto?, que me va a dar, la utilidad neta que obtuve, ¿no es cierto?, por esta diferencia de cambio que me favoreció. ¿Por qué? Porque la deuda que tengo que pagar es menor que la deuda que me había comprometido en un principio. Acuérdense que la rupia al principio era 120, como dice aquí, y al cierre del año termina siendo 118. Por lo tanto, entre suma y resta, yo estoy pagando 158.100 menos al cierre. ¿Se entiende la idea, chiquillo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, maravilloso. Entonces, Ana, repasamos un poco, vimos BNR, repasamos un poco, ¿no es cierto?, el ejercicio de la NIC 2 que tenían dudas, y además vimos esta otra alternativa de moneda extranjera, que es cuando yo tengo un compromiso, tengo que pagar en moneda extranjera. Ustedes ya habían visto con Marcela la cuenta clientes en moneda extranjera, ahora vimos la cuenta acreedores en moneda extranjera. Repasen estos ejercicios, más que lo que hemos visto no va a salir en la prueba. Repasen nuevamente las normas y hagan por favor los roscos y las cosas que les dejé, porque igual les subí hartas cosas entretenidas, ¿ya? Eso, chiquillos, voy a detener aquí. Profe,